Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta sería nuestra segunda clase virtual en cuanto a la plataforma que ofrece la Facultad de Medicina. Bueno, vez pasada estábamos hablando acerca de los sustantivos y su clasificación. También en ese aspecto quiero aclarar que era la clasificación del sustantivo en su aspecto básico. Vimos que el sustantivo se clasifican en comunes y propios. Dentro de los comunes existen otra vez a los que se les llama concreto, abstracto, primitivo, derivado, individual, colectivo. Los sustantivos simples y compuestos también. También les había dicho a que se fijen un poco en la bibliografía básica que tienen, que es de lectura obligatoria, de la Real Academia Española, y también el libro de lengua española que se refiere a teoría y práctica de la lengua española, que es el de Max Donia. Bueno, la clase también envié una tarea que es de aplicación. Bueno, se quedaba a cargo de ustedes realizarlo. Esta tarde voy a dedicarme a mirar eso. Hoy, el contenido de hoy es el sustantivo y su pluralización. O sea que vamos a estudiar el número de los sustantivos. Cuando hablamos de sustantivo y de su número, estamos hablando de que se trata de una propiedad gramatical del sustantivo que opone dos valores, que sería el singular y el plural. O sea que cuando hablamos de número, entonces estamos hablando de plural y singular de las palabras en la lengua castellana. En este caso, el sustantivo, que es el contenido que estamos dando. Una de las reglas de pluralización en cuanto a sustantivos están las relaciones entre forma y significado. Dentro de eso encontramos los sustantivos no contables. Y ahí tienen unos ejemplos: agua, aire, arena, tierra, sopa, cielo. Y tienen una pequeña observación ahí abajo que dice: si aparecen en plural pueden pasar a ser sustantivos contables. Y ahí tienen un ejemplo donde arena pasa en plural, las arenas del desierto. O sea que los sustantivos no contables son aquellos que en la lengua castellana yo no puedo contabilizar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sino que se trata de composiciones que no se pueden contar, pero dice la observación de que sí pasan a ser sustantivos contables cuando aparecen la expresión en plural. Los sustantivos contables con plural indiferente al número es también otra clasificación que aparece dentro de lo que es la pluralización. Dice que en algunos nombres contables en los que el singular implica unidad, el plural puede usarse con valor de unidad. Ejemplo: la boda, las bodas; funeral, funerales; espalda, espaldas. Y las expresiones de cortesía, por ejemplo, feliz Navidad, buen día. ¿Qué significa esto? Cuando se dice sustantivo contable con plural indiferente al número, se refiere a que, por ejemplo, nosotros podemos decir: me voy a la boda de Miguel. Y puedo decir: me voy a las bodas de Miguel. Y estoy hablando de una sola boda. A eso se refiere y plural indiferente al número. ¿Cómo puedo decir: participaré del funeral de alguna persona que falleció? Entonces, participaré del funeral de fulano. Como también puedo decir: participaré de los funerales de fulano, y estoy hablando del mismo funeral, no estoy hablando de varios funerales. Por ejemplo, me duele la espalda, como también puedo decir: me duelen las espaldas, que es lo mismo y estoy hablando de una misma espalda, no estoy hablando de varias espaldas. Y aparecen expresiones de cortesía que son feliz Navidad. Eso significa que yo puedo pluralizar y decir felices Navidades. Y no estoy hablando, por ejemplo, de muchas Navidades, sino que estoy hablando de una sola Navidad. Puede llegar fin de año y puede llegar la Nochebuena y yo puedo decir feliz Navidad fulano. Como también puedo decir felices Navidades fulano, que es lo mismo. Puedo decir buen día y puedo decir buenos días y estoy hablando del mismo día. A eso se refiere sustantivos contables con plural indiferente al número. Luego están los sustantivos con diferente significado léxico. En este caso, el cambio de número implica la modificación en el significado léxico. Y ahí tienen ejemplos: celo y celos. Por ejemplo, haber y haberes, historia e historias,
imaginación e imaginaciones, interés e intereses, relación y relaciones. Por ejemplo, son aquellos sustantivos que al cambiar en el léxico, o sea que al cambiar, por ejemplo, en la terminación, tiene también un significado diferente. Tiene un significado cuando aparece en singular y tiene un significado cuando aparece en plural. O sea que cambian de significado. Por ejemplo, si yo digo celo en guaraní, estoy hablando, en guaraní digo en castellano, estoy hablando en singular, estoy hablando de celo, de que un animal esté en celo, por ejemplo. No sé cómo explicarle bien eso, pero así me sale. Y celos sería celos de sentir celos. Por ejemplo, un novio siente celos por su novia. Y ese sería en plural. Y celo en singular sería el celo de que un animal está en un estado de... No sé, el perro está en celo. Se puede decir así. Y ahí aparece también otro ejemplo, historia e historias. Por ejemplo, yo puedo decir historia refiriéndome, por ejemplo, a la materia, a la disciplina historia, que trata del estudio del pasado, ¿verdad? Para entender mejor el presente. Esa es la explicación de la disciplina historia. Pero en singular. Y cuando digo historias, estoy diciendo, por ejemplo, historias son lo que me estás contando. En ese sentido, no precisamente refiriéndose a la historia que nosotros conocemos, ¿verdad? Interés e intereses. En un significado significa interés por algo, motivarse, interesarse por algo, ¿verdad? O por alguien. E intereses cuando se trata de, por ejemplo, ponerle una cierta recarga al valor de algo. Los sustantivos de objetos dobles también se encuentran dentro de la pluralización de las palabras y son aquellos sustantivos que designan realidades compuestas de dos partes simétricas, pero que forman una unidad. Alteran su uso en singular y en plural. O sea, ¿qué significa eso? Los sustantivos de objetos dobles que parece que son dos, pero están unidos por partes simétricas y conforman una sola unidad, alteran su uso en singular y en plural. ¿Qué significa eso? Que yo puedo decir en singular o puedo decir en plural y va a significar lo mismo. Por ejemplo, yo puedo decir alicate como puedo decir alicates. Puedo decir pantalón y puedo decir pantalones. Y es lo mismo. Puedo decir calzón, calzones. Puedo decir gafa, gafas. No son, por ejemplo, dos objetos separados, sino que son dos objetos unidos por partes simétricas, pero que conforman una unidad. Luego están los sustantivos duales, que son nombres que en plural designan normalmente objetos pares, pero formados por piezas independientes. Ejemplos: amígdalas, guantes, medias, orejas, pendientes, piernas, zapatos. Los sustantivos duales son aquellos que forman pares. Esa es una simple explicación. Son sustantivos que forman pares. Por ejemplo, los guantes, las medias, los zapatos, que no están unidos, por ejemplo, como dice aquí, en objetos dobles, no forman una... no tienen partes simétricas, no están compuestos de partes simétricas, sino que están en formas separadas, pero que se usan juntos, son duales. Los sustantivos con singular inherente, ¿qué significa eso? Que son sustantivos que solamente se pueden utilizar en singular, carecen totalmente de plural. Por ejemplo, en algunos ejercitarios que se les puede aparecer, identifica el sustantivo con singular inherente. Puede ser que les aparezca, identifica el sustantivo que carece de plural. Y puede ser que aparezca, identifica el sustantivo que solamente se puede expresar en singular. O sea que son varias formas de lo que se puede presentar un ítem. ¿Qué son los sustantivos con singular inherente? Son nombres que solo pueden usarse en singular.
pues designan una entidad única. Ejemplo, canícula, caris, cenic, crima, oeste, salud, sed, test, zodiaco. O sea que yo no puedo decir, por ejemplo, zodiacos. Y si digo así es porque está mal. ¿Por qué? Porque es un sustantivo singular inherente. Carece de plural. Yo no puedo decir, por ejemplo, los oestes. Porque está incorrecto. Es oeste. Luego están los sustantivos con plural inherente, que son sustantivos que solamente pueden emplearse en plural. Y ahí tienen varios ejemplos que solamente se escriben de esa forma y designan sustantivos plurales. Yo no puedo decir comestible. O sea, puedo decir, pero va a estar mal. Tiene que ser comestibles. No puedo decir ñoqui. Tengo que decir ñoquis. No puedo decir tallarín, porque solemos decir tallarín. ¿Qué vas a comer hoy? Tallarín. Está mal. Yo tengo que decir voy a comer tallarines, porque es un sustantivo con plural inherente, o sea que no se puede decir en singular. No puedo decir hoy voy a cobrar mi honorario, porque se dice hoy voy a cobrar mis honorarios. Luego están los sustantivos que se pluralizan con ciertas letras o palabras. Por ejemplo, las terminadas en vocal átonas y en a, e, o tónicas hacen plural en s. Ejemplos, casas, tribus, libros, sofás, cafés, también se añaden s. O sea que existen palabras dentro de la lengua castellana que pueden terminar en una vocal átona, o sea, no tónica, y otras palabras que pueden terminar en vocales tónicas, como por ejemplo la vocal a, e, o. ¿Y cómo pluralizan? Agregándoles s. Las terminadas en i tónica y en u tónica tienden a omitir las dos variantes, o sea que las que terminan en i con acento pintado y en u con acento pintado se le puede agregar s o como se le puede agregar es. Por ejemplo, se puede decir colibrís y se puede decir colibríes, igual va a estar bien en la pluralización y ahí tienen otros ejemplos. Otra regla de pluralización es que en el plural de los monosílabos existen cierta variación. Ejemplos, ahí tienen fes, pies, pros, tes, aes, es, ies, oes, ues, cus, yoes, noes, síes. Bueno, ¿qué significa eso? Que ciertos monosílabos se pluralizan de esa forma. Por ejemplo, ahí donde dice ies, oes, ues, se refiere a las vocales, la vocal i, la vocal o, la vocal u. Ahí donde dice cus con c se refiere a la consonante q. Ahí donde dice yoes se refiere al pronombre personal yo. Ahí donde dice noes se refiere a la negación no y ahí donde dice síes se refiere a la afirmación sí. Esa es la pluralización. Por ejemplo, si yo quiero decir varios no, entonces voy a decir noes. Y si quiero decir varios sí, voy a decir síes. Esa es la regla de pluralización que nos dice la lengua castellana. Los terminados en y toman el plural con es. Ejemplos, bueyes, convoyes, leyes, reyes. A excepción de jerseys o jerseys, que está también en nuestro libro. Yo quiero que se fijen en el libro de la lengua castellana, gramática básica de la Real Academia Española. Ahí está todito esto. Esto es nada más que un resumen acerca de este tema. Generalmente luego sabemos desde otras modalidades de estudio que las palabras terminadas en y pluralizan agregándoles es. Otra regla de pluralización son las voces terminadas en consonantes. Por ejemplo, en las consonantes L, N, R, D, Z, J. ¿Cómo hacen su plural? Agregándoles es. Ejemplos, cónsules, leones, caracteres, paredes, peces, relojes. Bueno, ahí quiero que tengan en cuenta también que, por ejemplo, caracteres,
La palabra carácter lleva acento pintado, pero cuando se pluraliza diciendo caracteres y ahí pierde el acento pintado que llevan. No se olviden de eso. Los esdrújulos desplazan el acento. Ejemplo, especímenes, regímenes, a excepción de hiperbatón, hiperbatos. Bueno, ¿qué significa eso? Por ejemplo, el esdrújulo espécimen, diciendo así en término singular, espécimen. En plural va a ser especímenes. Cambia el lugar del acento. Por ejemplo, en singular yo voy a decir régimen y lleva en re el acento. Pero cuando voy a pluralizar voy a decir regímenes. Entonces cambia el lugar del acento y se le pone sobre la i. Otros plurales a tener en cuenta son autobuses, compases, reveses, toses, boxes, faxes. Así se pluraliza, así aparece en nuestro libro. Otra regla de pluralización de sustantivos dicen que hay sustantivos que permanecen invariables. Por ejemplo, las dosis, las tesis, los lunes, los bíceps, los clímax, los tórax. ¿Qué significa eso? Que son sustantivos que se escriben de esa forma y cuando se pluralizan, ¿qué es lo que se pluraliza? Se pluraliza los artículos que les acompañan para identificar si está en plural. Por ejemplo, yo puedo decir la dosis y estoy hablando de una dosis que está en singular. Y cuando digo las dosis, estoy señalando que está en plural. Son dosis, tesis, lunes, bíceps, clímax, tórax. ¿Dónde voy a identificar si están en singular o en plural? Voy a identificar a través de los artículos que le acompañan. Los acabados en otras consonantes añaden S. Ejemplos, cenic, cenix, tic, tics, titac, titax. Solamente se le añade S para indicar la pluralización. Aquí aparece el plural de los compuestos. Ejemplos, aguardientes, bocacalles, caraduras, cubalibres, puras sangres, excepto los curalotodo, los sabelotodo. Bueno, en cuanto a las palabras compuestas, también quiero que recuerden que es un tipo de sustantivo también los compuestos. La vez pasada vimos sustantivos, la clasificación de sustantivos. Bueno, dentro de la clasificación de sustantivos también existen los sustantivos compuestos que tienen una fórmula para identificar y tienen ustedes en su libro de la nueva gramática básica. Quiero que se fijen también en esa parte para que vean cómo es que se forman las palabras compuestas y se vuelven sustantivos. Y aquí nos dice que hay palabras compuestas que tienen cierto tipo de pluralización. Por ejemplo, en las palabras compuestas que van unidas entre sí, porque hay palabras compuestas que se escriben separados, pero que forman una unidad. En el caso de las palabras compuestas que se escriben juntas, que no se escriben separadas, entonces se pluralizan el segundo elemento. Pero tiene su excepción. Cúralo todo, sábelo todo. ¿Qué es lo que se pluraliza? Se pluralizan los artículos que le acompañan. Sin embargo, hay compuestos en forma que se escriben en forma separada, pero que constituyen una unidad y se pluraliza el primer elemento. Por ejemplo, años luz. Si yo voy a pluralizar, voy a decir años luces. Se pluraliza el primer elemento. Dice años luz. Hombres rana. Niños prodigio. Buques escuela. Pero si yo voy así en plural, puedo decir año luz, hombre rana, niño prodigio, buque escuela. Porque hay también sustantivos que se pluralizan el segundo elemento. Otras reglas de pluralización son lo que aparecen aquí y son excepciones dentro de la lengua castellana, pero que siempre también aparecen en los ejercitarios como una forma de competencia. Ejemplos, aquí viven varias Cármenes. Conozco a 3 Antonios, unos Don Juanes, unos Quijotes. Hay nombres, por ejemplo,
de personas generalmente el nombre de personas no se pluraliza, pero en la lengua castellana existen excepciones y aparece allí cuáles podrían ser las excepciones y cuáles serían los casos. Y está explicado perfectamente en el libro. Fíjense en esa parte también. También dentro de esto existen unas observaciones para tener en cuenta porque hay sustantivos que tienen varios tipos de pluralización y que son aceptados igual dentro de la lengua española, porque ustedes tienen que saber también que la Real Academia Española lanza ciertas evoluciones de las palabras dependiendo de la cantidad de hispanohablantes que aceptan eso. Por ejemplo, la palabra ítem se puede pluralizar de 3 formas. Los ítem, ítemes, ítems. Son 3 formas de pluralización. Ahí aparecen también cómo se pluralizan memorándum, por ejemplo. Memorándum, si yo digo en singular, en su plural va a ser los memorandos, que es lo que se prefiere. Ahí aparece muchos ejemplos que pueden tener en cuenta ustedes. Ahí aparece whisky. Por ejemplo, se puede decir whisky, whiskies. Se puede decir whisky escrito de otra forma, whiskies. Whiskey, whiskies. Son 3 formas de escribirse whisky y 3 formas de pluralización que son aceptadas de igual forma. ¿Cómo se pluraliza el sustantivo lore? Se pluraliza lores, ya pierde la consonante de allí. ¿Cómo se pluraliza sándwich? Se pluraliza sándwiches, no sándwich, como algunas veces queremos agregarle solamente la S. Sería incorrecto. También el plural de club sería clubs, agregándole una S, o puede ser clubes. Tiene 2 formas de pluralización. Tes, se puede pluralizar tes, agregándole S, o puede ser que se pluralice a través de su artículo, los tes. Bueno, esa es toda la presentación de las reglas de pluralización del castellano, en castellano de los sustantivos. Es un poco largo esta parte, quiero que miren también sus libros. Quiero que se fijen solamente en el libro de la Nueva Gramática de la Real Academia Española en este aspecto, porque en la siguiente clase vamos a dar lo que se refiere al género del sustantivo. En ese caso ya vamos a utilizar el otro libro también, que es nuestro libro de lectura complementaria, pero que también es importante porque aparecen muchos ejemplos allí. Cualquier consulta que tengan pueden ustedes consultarlo en la plataforma. Ahora yo voy a alzar también un cuestionario que es de selección múltiple, pero voy a alzar en la parte donde aparece tarea, porque cuando vamos a tener un examen de competencia y que sea de selección múltiple, vamos a estipular cierto tiempo o carga horaria para que ustedes puedan desarrollar el cuestionario cuando se trata de un examen, que va a ser el próximo lunes.